Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches con algunos colegas de América Latina. El día de hoy tenemos una mesa redonda de mucho interés para la región. Es acerca del rol del oficial de protección radiológica y diagnóstico en América Latina. Esta reunión se lleva a cabo bajo la organización de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina y tenemos la participación de 6 colegas que están colaborando en presentar sus ponencias acerca de lo que sucede en sus países. Para empezar esta reunión, les comento de que al final de todas las exposiciones, ustedes pueden, se van a responder las preguntas que ustedes puedan hacer a través del chat. Así que vamos a empezar esta reunión. Yo voy a hacer una breve presentación de lo que significa la Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina. A ver, ya. Bueno, yo soy el presidente de esta red, además soy el coordinador de algunas de las actividades que se desarrollan en la región, pero lo que queremos ahora comentar es acerca de lo que significa esta red. Esta breve presentación solamente va a enfocar lo que significa la red para que ustedes después busquen información en las redes sociales y los links que les voy a dar a continuación. Esta red surge como una necesidad debido a que ya teníamos en desarrollo en varios países del mundo el llamado de a la acción, que hay una serie de recomendaciones que deben cumplirse en los países en 10 años más o menos. El año 2016 se llevó a cabo una conferencia iberoamericana para ver cómo se estaba avanzando respecto a la aplicación de llamado a la acción, donde se vieron los problemas que había, las soluciones que se podían plantear para resolver los problemas y en qué plazos y bajo qué modalidad se iban a resolver. Este ejemplo de reunión tuvimos que hacerlo también en nuestra región, en América Latina, y por eso que hicimos un simposio en la ciudad de Arequipa el año 2017. Hubo una buena concurrencia, países de casi toda América Latina. Los trabajos que se presentaron fueron oralmente con la finalidad de poder discutir los temas relacionados con la solución a algunos problemas en protección de medicina. Hubieron sesiones científicas, hubieron conferencias, cursos, etcétera. Y lo más importante fue que el último día tuvimos una mesa redonda con los coordinadores de todas las sesiones que se han llevado a cabo. La finalidad fue ver qué más podemos hacer para que no solamente se quede en un simposio, sino que definir qué acciones debíamos tomar para poder mejorar las condiciones de protección radiológica de nuestros países. Y por esa razón se crea una comisión que después se llamó Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, y lo primero que vimos como problema que existía en la región es que no había comunicación, no había información, no había difusión de las cosas que se estaban haciendo a nivel de publicaciones, cursos, reuniones, etcétera, y temas que lo planteamos y dijimos, bueno, hagamos una página en Facebook que sea de libre acceso, la cual existe y permanentemente se está actualizando, y donde puede encontrar una serie de temas que están bajo las modalidades de cursos, presentaciones, videos, reuniones, etcétera. Y también a partir del año 2018 iniciamos una serie de seminarios web. Tenemos ya más de 24 seminarios con especialistas de la región y de otros países que brindan su tiempo y su conocimiento para brindar una conferencia. No solamente en temas de protección radiológica y medicina exclusivamente, sino también gestión de conocimiento, temas que realiza el foro de reguladores, temas desarrollados con las sociedades, sobre todo con la Sociedad Española de Protección Radiológica, y todo esto se coloca en un canal en YouTube, en la Red Lapran. Tenemos 1240 suscriptores y aumentó. Tenemos 34 videos con más de 18.000 visualizaciones. Todo disponible para que en cualquier momento uno pueda revisar si es que no ha visto en YouTube hay visualizaciones de si es que no ha podido uno ver red. si es que uno no ha podido no ha podido ver directamente esta conferencia, porque la puede ver después en el canal de YouTube. También hemos realizado traducciones de algunos documentos importantes de organismos internacionales, como de la OMS o la OIA, que son mediante el apoyo de algunos colegas de la región que hacen la traducción, porque lo importante de esta red es que es una red abierta, donde todos los colegas que deseen participar con su tiempo, con su dedicación, con su conocimiento, puedan aportar bajo diferentes formas de trabajo y actividades que tenemos en desarrollo. Hemos participado en las reuniones más importantes que se hacen en la región, como son las de física médica y la de protección radiológica,
mediante sesiones, auspiciando también eventos nacionales y regionales en América Latina. Y con la Sociedad Española de Protección Radiológica realizamos periódicamente a unas reuniones, a unos eventos, ya que tenemos un memorando de cooperación entre ambos, ¿no? Pero esto es abierto para colaborar con diferentes organismos que deseen aportar para mejorar la protección radiológica en nuestra región. Bueno, tenemos, después de este evento que tuvimos en el año 2017 en Arequipa, ahora estamos desarrollando este segundo simposio internacional sobre protección radiológica en medicina, que va a ser en modalidad virtual, y en la cual está justamente Miguel, que va a exponer hoy día, es el que está encargado de la organización de este evento, pero con la colaboración de nuestros colegas de toda la región. Tenemos una página en Facebook que tiene más de 20.000 miembros, que es de todos los temas de protección radiológica. Y bueno, quería también aprovechar para agradecer la colaboración de Pablo Giraldo, y de la empresa Ciber. Él es ingeniero biomédico y que tiene una maestría en protección radiológica en España, en la Universidad de Valencia. Así que bajo su colaboración se desarrollan estos eventos del año 2018. Estas son nuestras direcciones. Tenemos en correo electrónico, YouTube y Facebook. Y bueno, ahora vamos a empezar esta reunión. Hemos invitado a 6 colegas de la región, porque más o menos representan lo que existe en toda América Latina, que hemos visto más o menos unos 19 países, cómo está la situación, pero queremos que en estos, con las impresiones de los 6 colegas, se va a poder ver cómo se está realmente trabajando en este tema en cuanto al oficial de protección de diagnóstico en toda la región. Como ustedes saben, este es un tema que ya ha sido visto hace mucho tiempo, es una necesidad. Existe ya los documentos internacionales, los documentos de los organismos internacionales definen claramente lo que es un oficial de protección radiológica, ¿no? Es una persona competente en un tema específico, una práctica específica, que es nombrado por titular de la instalación. Así que, para empezar esta reunión, vamos a hacerlo por orden alfabético de país. Vamos a invitar en primer lugar a Susana Blanco. Es físico médico, se desempeña como OPR en diagnóstico y tiene una amplia experiencia en cuanto a su tema de físico médico, como protección radiológica, experto en la OIEA, con muchos trabajos publicados y siempre colaborando con la difusión, la divulgación de los temas de protección radiológica y física médica. Así que voy a dejar en el uso de la palabra a Susana, que como les he comentado, cada uno va a exponer y al final de todo vamos a resolver las preguntas, las inquietudes que ustedes hagan a través del chat. Así que dejo en el uso de la palabra a Susana. Vamos a conectarnos previamente. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. Vamos a poner acá. Y acá hacemos share screen. No. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquitito en qué situación estamos en Argentina en este momento. Conversábamos antes de que se abriera el meeting con los doctores acá presentes, que Argentina en este momento está tratando de definir sus recomendaciones para centros de radiodiagnóstico. Tenemos viejas, pero hasta ahora no se han aplicado. En esta última vamos a tratar de incorporar el rol del oficial de protección radiológica para los centros públicos. En los centros privados, en los grandes hospitales privados de la Argentina, el oficial de protección radiológica existe. ¿Cómo existe? O sea, yo les voy a contar un poco cuál es la tarea que yo desempeño en estos lugares. Es una persona, digamos, se supone que el oficial tiene que ser una persona técnicamente competente en cuestiones de protección radiológica del personal, con incumbencias en general pertinentes a un tipo de práctica. Esto no sucede en
la mayoría de los casos. Es designado por el titular registrado de acuerdo a lo que suponen las normas básicas, tal y como está definido en las normas básicas, y en Argentina puede ser único con incumbencia en todas las prácticas y en general trabaja con los departamentos de higiene y seguridad y con los técnicos radiólogos, o sea, se realiza una tarea compartida. ¿Cuáles son las tareas que nosotros desempeñamos? Controles de la seguridad del trabajador. Y acá hacemos un guiño porque tratamos de formar al trabajador para que también realice la seguridad del paciente, para que también esté pendiente de la seguridad del paciente. Por otro lado, supervisamos que las regulaciones se apliquen. Evaluamos y analizamos la dosimetría del personal, haciendo llamados de atención y capacitaciones, que a veces son individuales, a veces son del servicio. También realizamos cada tanto monitoreos ambientales, más para enseñarle al personal dónde ubicarse en las diferentes salas, con las diferentes prácticas. Y bueno, porque el control de blindajes en Argentina lo hace Radiofísica Sanitaria. También puede realizar las tareas de físico médico, de hecho nosotros las hacemos porque desgraciadamente en Argentina hay pocas instituciones que tengan los equipos necesarios. Con mi colega Daniel Andisco los tenemos, y entonces realizamos controles de calidad y también hacemos capacitación del personal, y obviamente nos interesa mantener un sistema de calidad. Los hospitales donde trabajo están acreditados por Joint Commission y por Eurosafe. Son el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Austral, el Hospital Alemán. Son hospitales grandes, son hospitales de comunidad, pero ya se amplían a todo el país, y en ellos, en todos ellos hay un sistema de calidad. Nosotros nos ocupamos de mantener la parte que corresponde a radioprotección. ¿Qué problemas enfrentamos? Bueno, sabemos que la radiación no se ve y es difícil convencer a los médicos de que existe a veces, sobre todo a los cirujanos. Al no observarse los efectos estocásticos, es difícil asociarlos con eventos de radiación, y los determinísticos en general pueden ser retardados en intervencionismo, lo que también hace más difícil la tarea de comunicar y de enseñar. En general, en Argentina no existe cultura de seguridad en el área médica, sobre todo los médicos que son los jefes de los servicios. Los médicos más jóvenes tienen otro nivel de preocupación, pero es muy difícil penetrar a los jefes para poder enseñarles a cuidarse. Y también nos pasa que los centros médicos pueden aludir a problemas presupuestarios. Eso es lo que pasa en el ámbito público en general, en los hospitales públicos. Un problema serio es que el oficial de protección radiológica se puede llegar a convertir en el hombre orquesta respecto de los temas técnicos en la institución donde se desempeña. En general nos pasa que nos encontramos con que los equipos tienen software donde no les han entregado a la institución todas las licencias necesarias, entonces a veces hay que hacer controles de calidad en estados de detector que no corresponde. No aparece la dosimetría del estudio en algunos equipos de intervencionismo, y por lo tanto se nos hace muy complejo optimizar la dosis, y para eso es necesario trabajar con aplicacionistas de los equipos y con los servicios técnicos. O sea que esta es una tarea adicional que tiene el OPR respecto de sus tareas básicas.
si nosotros consideramos las actividades por orden de riesgo del personal, nos encontramos con primero quirófanos y hemodinamia. En general, hemodinamia y todo lo que es la parte cardiológica, los profesionales están más capacitados. Los quirófanos, donde se trabaja con... que lo usan los traumatólogos, los urólogos, nefrólogos, etcétera, ahí tenemos grandes problemas de capacitación. Después están los equipos de fluoroscopía, donde hay que entrenar a los médicos, sobre todo cuando hay que hacer maniobras dentro de las técnicas de fluoroscopía. Bueno, en medicina nuclear prácticamente no nos interesa a nosotros como oficiales de protección radiológica, porque estamos trabajando en conjunto con la Autoridad Regulatoria Nuclear, que sí se ocupa, que es un órgano aparte, y sí se ocupa de controlar muy bien estos servicios, lo mismo que los de radioterapia. Y por último, radiodiagnóstico, que es tal vez el que tiene menos carga en lo que tiene que ver con la seguridad del personal. En este orden, en general, disminuye el riesgo del personal. Obviamente no el de los pacientes, por lo tanto, si bien uno capacita, lo hace pensando también en la seguridad del paciente. En el intervencionismo y en quirófanos el problema más serio es que los cirujanos están poco interesados con el tema de la radiación. El personal de quirófano es en general multidisciplinario, hay enfermeras, instrumentadores, hay anestesiólogos, hay pasantes, hay personas que entran al quirófano y no tienen la menor idea de van a ver operar al profesor. Y puede pasar que el oficial, que tiene que estar muchas veces ahí, porque es importante que el oficial de protección radiológica entre en contacto directo con cada tipo de cirugía para saber cuáles son las dificultades y cuáles son las excusas que nos ponen los médicos para no cuidarse o para no cuidar al paciente, puede pasar que no sea bienvenido en los quirófanos. A nosotros nos pasa que hay cirujanos que les encanta que estemos y hay cirujanos que no quieren saber nada. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que la institución que contrata al oficial de protección radiológica realmente lo jerarquice al oficial y le dé entrada libre como si fuera un personal médico más dentro de la institución. También nos ocupamos de controlar los elementos de protección en quirófanos. También a veces hay una de las instituciones en las que yo trabajo que se ocupa de controlar los delantales plomados, los protectores tiroideos, etc. Hay otras instituciones que nos lo dejan a nosotros como tarea. Una tarea bastante tediosa. En general nos valemos o de los fluoróscopos o de algún arco en C para poder hacerlo más rápido. Esto es lo que yo les decía, que tratamos de ver las curvas de isodosis en los quirófanos para explicarle al personal cuáles son los puntos más seguros donde se tienen que situar. A veces lo que hacemos es marcarles puntos en el piso para que sepan dónde tienen que ubicarse, si no pueden salir o movilizarse durante la emisión de rayos X. Esto lo hacemos, esta parte es la que le corresponde al físico médico y por lo tanto tiene que tener elementos para poder hacer el control de calidad y la dosimetría de los equipos para después, en todo caso, llamar al aplicacionista en los equipos más sofisticados y bajar las dosis lo más posible. Entonces, esto es algo que nosotros como OPR hacemos en los hospitales, pero teóricamente no debería correspondernos.
Bueno, la dosimetría personal sí, es un tema complicado. Los dosímetros no tienen el uso que deberían tener por parte del personal. Muchas veces salen de la institución porque se los olvidan, porque los meten en la cartera. A veces aparecen irradiados por demás porque los cuelgan en el delantal plomado y dejan el delantal plomado con el dosímetro. O sea, que cuando uno analiza la dosimetría tiene que hacerlo con cuidado y poner y tener en cuenta cuando se encuentran con una dosis muy alta, tratar de hacer una investigación para ver si fue mal uso, fue accidente. Nosotros intentamos hacer que en todos los lugares haya cajas donde se guardan los dosímetros, y el personal cuando sale del hospital la guarda y cuando vuelve la recoge. Pero es algo en lo que hay que estar encima. En general los técnicos radiólogos de los distintos servicios se ocupan de eso. Hay un tema muy importante que tiene que hacer el oficial de protección radiológica, porque se supone que el físico médico no está ahí todo el tiempo. Nosotros, si bien no estamos todo el tiempo, estamos en continua conexión con el hospital, vemos la dosimetría por internet, etc. Pero bueno, hay una cosa que sí es muy importante y que es la capacitación. Hay varios documentos del ICRP y de la OIEA respecto de la tarea del OPR como capacitador en las instituciones. Lo que es muy importante tener en cuenta es que la capacitación no es igual para todos, tiene que abarcar todos los niveles, desde el señor que limpia el área de medicina nuclear o el área de radiodiagnóstico, hasta pasando por la persona que recibe al paciente, la que le entrega los estudios, la que los compagina, y también el médico, el cirujano, el anestesiólogo, el instrumentador, el circulante de quirófano, etc. Cada uno requiere su capacitación específica. Hay gente que necesita saber mucho más que otra. Y los tiempos de la capacitación deben ser cortos para que sea posible que los médicos asistan, y en múltiples formas. En múltiples formas quiero decir, nosotros dejamos cursos online para que cuando tengan tiempo los miren. Hay un hospital donde hicimos un curso para que los médicos que entran, los residentes, lo tengan que aprobar. Ese sí es controlado por el hospital. Hacemos cursos presenciales, y también nos pasa que a veces vamos a un quirófano y mientras se está trabajando en el quirófano vamos tomando al personal que no es el cirujano, al que no se lo puede molestar, a la instrumentadora, y los vamos ilustrando acerca de lo que pasa, los riesgos, cuál es el lugar más seguro, etc. Acá está la publicación del ICRP sobre la capacitación y entrenamiento en protección radiológica. Es muy extenso, es muy... Pero lo que tiene de bueno este documento es que nos pone en alerta respecto de los distintos niveles y las distintas personas que deben ser capacitadas. Hay 17 categorías diferentes. Fíjense ustedes la cantidad de aproximaciones a la capacitación en protección radiológica que se deben realizar. Y deben ajustarse, obviamente, a todos los niveles y a las tareas de cada grupo. Y acá viene lo que yo les decía, es muy importante diversificar la forma para poder llegarles a las personas. A nosotros nos han dado, por ejemplo, lo que mejor resulta es lo presencial. Susana. Pero sí, ya está. Lo que mejor resulta es lo presencial. Así que bueno, también lo que hacemos es mantener en funcionamiento los sistemas de calidad de acuerdo a la Eurosafe y a la Joint Commission, y por ende a todo lo que consideramos buenas prácticas.
Estos son los documentos con que debe contar un sistema de calidad y, obviamente, ¿qué es lo que hacen falta? Reglas institucionales claras y procedimientos escritos con responsabilidades bien definidas para realizar efectivamente y bien la tarea. Bueno, eso es todo. Susana, mientras que voy pasando a compartir la pantalla para presentar al siguiente expositor, te quería preguntar lo siguiente. ¿Es obligatorio contar con oficial de protección radiológica en todas las instalaciones médicas? Actualmente no. No, Actualmente lo que estamos buscando es que sea eso en la próxima norma. Ya. Desgraciadamente no es como el caso de Ecuador, por ejemplo, que sí tiene esa posibilidad. Ya, ¿y tienen cuántos oficiales o cuántos se desempeñan como OPR en radiodiagnóstico en Argentina, más o menos? ¿Tienen alguna idea? ¿Son físicos médicos solamente o son también de otra especialidad? En general son físicos médicos o bioingenieros y no debe haber más de 5 o 6 en todo el país. Bueno, ok, muy bien, gracias. Gracias, Susana. Más bien, para los próximos expositores voy a tener que indicarles, hacer una mención con este papelito para que indicarles que tienen un minuto para terminar la exposición, por favor. Bien, ahora vamos a presentar a Daniel. Daniel es el licenciado en tecnología médica. Él se desempeña como, bueno, no tiene digamos, se desempeña como OPR, pero él nos va a explicar cómo es la situación en Chile respecto a la función que desempeñarse como OPR en las instalaciones de diagnóstico médico. Así que, Daniel, dejo en el uso la palabra para tu presentación. Gracias, Eduardo. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Todos la ven? Sí, sí. Bueno, Susana en realidad hizo un buen panorama de la situación. Yo creo que es bien parecido en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Describió bastante bien lo que tratamos de hacer. Les voy a hacer una pequeña reseña de lo que pasa en Chile, que en realidad es bastante complejo, tal como tratar de llegar a las bases de la torre del Parque Nacional de Torres del Paine. Pero les voy a comentar que en realidad la radiología en Chile es bastante antigua. Partió casi seguido del descubrimiento de Röntgen. Ya en 1896 se hicieron experimentos en Chile de radiología, y ya en la década del 30 se formaba radiólogos en el área. Entonces, en realidad Chile tiene harta experiencia en cuanto al manejo de radiaciones ionizantes en medicina. Tenemos un marco regulatorio que en realidad es bastante posterior al inicio de la radiología. Tiene más que ver un poco con la introducción de las centrales nucleares, más bien de experimentación y de producción de isótopos acá en Chile. La legislación es de la década del 80 aproximadamente, es bien escueta. Tenemos una ley orgánica que ha sido modificada un par de veces, algunos decretos que son los que van al área un poco más específica de la implementación de la protección radiológica, que es lo que ven en la diapositiva, y tenemos la dualidad de tener dos autoridades reguladoras que se dedican a grupos de instalaciones diferentes. Tenemos por un lado la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que se preocupa principalmente de lo que son las instalaciones, podríamos decir, de mayor peligro, como en el área médica, radioterapia o medicina nuclear con isótopos de alta radiotoxicidad. Y el MinSal, el Ministerio de Salud, se preocupa del área que estamos conversando ahora, que es más bien del área de radiodiagnóstico, el área dental también, y algunos equipos de menor categoría que serían, no sé, por ejemplo, los equipos de control de rayo X en aeropuertos, etc. En la escueta legislación que tenemos, en realidad no hay ninguna referencia actual al OPR de ningún tipo. ¿Sí? En nuestros decretos ni en las leyes hay ninguna referencia al OPR, por lo tanto no está descrito realmente como un requerimiento para las instituciones. Y por lo tanto es como esta mano en el desierto que aparece acá, que en realidad están de a poco apareciendo OPR en distintas instituciones.
guiado un poco primero por una norma técnica que se publicó el 2011, que es la norma técnica para radioterapia oncológica, donde aparece por primera vez la definición del oficial de protección radiológica, muy parecido a lo que comentaba Susana, haciendo referencia a la documentación internacional, a lo que hace el OIEA principalmente, y también entregándole algún requerimiento desde el punto de vista de que tiene que ser designado formalmente en la institución. Y obviamente tratando de definir funciones más o menos claras. En 2016 ya se empieza a establecer un requerimiento muy formal que partió por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde empieza a requerirle a las instituciones de salud que cuenten con un OPR en el caso de las instalaciones de primera categoría, radioterapia y medicina nuclear, muy parecido a lo que contaba también Susana al respecto, ya definiendo el requerimiento y entregándole también responsabilidades, que es algo fundamental. Si nos acercamos un poquito al radiodiagnóstico, hay algunos atisbos muy someros, por ejemplo, en este protocolo que es del Instituto de Salud Pública, que tiene que ver con el área también de la medicina, de la aplicación de radiación en medicina, donde escuetamente se da a entender de que hay que tener una persona con alguna capacitación o algún entrenamiento, por ejemplo, para llevar a cabo un protocolo de evaluación de puestos de trabajo. Este es el documento específico para tomografía computada, pero también hay otros relacionados con el área en dental, en radiodiagnóstico, donde si ustedes leen, en realidad no queda claro que tiene que ser un oficial de protección radiológica, sino que alguien más o menos entrenado en el área y que por lo menos tenga conocimientos de uso, por lo menos del instrumental que va a utilizar para poder hacer la evaluación. El 2017 en Chile se hizo una consulta pública que guió el Ministerio de Salud, en el cual se estaba proponiendo un nuevo reglamento de protección radiológica, muy parecido también a lo que contaba Susana. Muchos de los colegas que yo conozco aportaron a esa norma, que incluía por lo menos el requerimiento del oficial de protección radiológica y también la designación de algunas responsabilidades en el caso, por ejemplo, de ejecución del programa, pero hasta el minuto no se ha transformado en un reglamento oficial, por lo tanto no es exigible, por ejemplo, en radiodiagnóstico, tener un oficial de protección radiológica en Chile en alguna institución. Entonces nos encontramos en realidad en una situación donde hay realidades súper dispares entre los colegas que se dedican a la labor del oficial de protección radiológica. Me gustó mucho la frase ese del hombre orquesta, porque en realidad es así. Es muy inexistente en algunas instituciones, sobre todo en las más pequeñas. Uno tiende a enfocarse a los hospitales o clínicas grandes, donde hay alguna persona que por ahí, dentro de sus funciones, puede tomar el rol de OPR en radiodiagnóstico. Tengo muchos conocidos y amigos que son ejemplos de ello, pero también pasa que te puedes encontrar con personas, por ejemplo, un ingeniero en prevención de riesgos que solamente se ocupe del control de la dosimetría y algunos temas de documentación legal, como autorizar instalaciones, y no mucho más de eso, y eso tú lo podrías denominar como un OPR, pero en otros casos, y pasa que hay un OPR designado, por ejemplo, para radioterapia, y algunas horas las puede dedicar al área de radiodiagnóstico haciendo algunas cosas muy puntuales. Por lo tanto hay jornadas o horarios parciales en algunos casos, las funciones son sumamente dispares, tengo colegas en mi caso también, que como decía Susana, se pueden hacer hasta control de calidad en algún equipo de radiodiagnóstico, la planificación de una nueva instalación, cálculo de blindaje de instalaciones, y en otros casos solamente algo muy acotado y muy, podríamos decir, manteniendo lo que reglamentariamente se pide. Súper importante comentar de que como es tan dispar esta situación, hay personas que dependen de la alta dirección de una institución, como en otros casos dependen de un servicio en particular. Eh, y algo que probablemente nos incomoda a la mayoría, es súper difícil tener un presupuesto designado para poder ejecutar acciones planificadas. O sea, muchas veces los presupuestos son en función de algún requerimiento que uno puede hacer, no sé, cumplamos con el programa de dosimetría, hay que renovar elementos de protección radiológica porque la evaluación te mostró que hay elementos que ya están dañados, por ejemplo, pero tener un presupuesto que te permita trabajar planificadamente año tras año en alguna labor de protección radiológica, la verdad es que es bastante complejo.
probablemente la Sociedad Chilena de Protección Radiológica, que hace poquito se sumó al IRPA, es una instancia en la cual los que estamos trabajando en esta área de la protección radiológica, y muchos de ellos estamos en parte dedicados al área de radiodiagnóstico, nos podemos alinear un poquito, comentamos nuestras penas, nuestras vicisitudes, y podemos de alguna forma ir aunando criterios en cuanto a qué hacer realmente más allá de lo que nos dicen los organismos internacionales, tratando de batallar un poco en nuestra realidad, que es bastante, como les decía, inhóspita. Entonces, cabe la pena preguntarse si se requiere un OPR dedicado al área de radiodiagnóstico. En realidad, hay veces que uno dice, pucha, pero en realidad, con que cumpla algunas labores, con eso por el momento es suficiente, porque es qué bueno que exista, pero no está obligado a que exista en alguna institución. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, por guiarse en algo, qué es lo que el IRPA indica como las labores que debería hacer un oficial de protección radiológica, en realidad, y una institución tiene una cantidad considerable de equipos de rayos X, como comentaba Susana, tan diversos como pabellones quirúrgicos, un angiógrafo, un par de tomógrafos computados, etcétera. Yo creo que sí se hace necesaria la inclusión de un oficial de protección radiológica dedicado, sobre todo en instituciones complejas y grandes donde pueden manejar mucho personal y mucho equipamiento, mucha cantidad de equipamiento. Entonces, en general, para ir cerrando y no alargarme demasiado, las propuestas en general muy comentadas entre todos nosotros que tenemos algún contacto en el grupo de oficiales de protección radiológica en Chile es, primero, que tiene que estar incorporado como requerimiento en la legislación, ya está para algunas prácticas, falta que se institucionalice para radiodiagnóstico, que estén establecidas las responsabilidades o los roles o labores que tiene que cumplir claramente. El tema de la jornada, si es total o parcial, depende mucho de la complejidad de la institución. Hay centros donde tienen un equipo de rayos y un mamógrafo, tal vez no se les puede pedir una dedicación total a la labor, sino que complementarla, pero sí en instituciones grandes, en hospitales y clínicas donde hay mucho personal y mucho equipamiento, y en esas instituciones probablemente también es necesario que haya una dedicación por especialidad, dependiendo, obviamente, como les decía, de qué tan compleja y grande sea la institución. Eso sería como ir trazando una meta, como tratar de alcanzar la cumbre del Ojos del Salado haciendo trekking. Creo que eso es todo lo que tenía para contarles. Bueno, muchas gracias, Daniel. Mientras que vamos pasando a la siguiente presentación, les comento que este tema lo hemos visto en anteriores oportunidades entre los colegas de la Sociedad Peruana de Reprotección y la Sociedad Chilena de Protección Radiológica, por lo menos en un par de eventos que hemos tenido en los años anteriores. Siempre hemos tratado de ver qué se puede hacer. Es un tema, comparar lo que se hace en un país, en otro país, respecto al OPR. Bien, al final vamos a ver qué preguntas tenemos, pero muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a invitar a Omar. Omar Patiño es de Colombia, él trabaja en una empresa, él tiene una formación bastante interesante en protección radiológica y en física médica, y se desempeña como OPR o brindando los servicios. Él lo va a comentar ahora cómo se hace, cómo es esta modalidad de dar los servicios como OPR en diversas instituciones. Adelante, Omar. Muchas gracias, Eduardo. Voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, con referencia al rol del oficial de protección radiológica en Colombia, pues en el país sí hay una regulación específica para este rol. Entonces, la regulación nacional es, digamos, se comporta algo parecido como en el caso de Chile. Aquí hay dos entes reguladores, uno es el Ministerio de Minas y Energía y el otro es el Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio de Minas y Energía se encarga de la parte de fuentes radiactivas y el Ministerio de Salud y Protección Social se encarga de los equipos emisores de radiación ionizante. Resulta que en el año de 2002, mediante la resolución de 181434 del Ministerio de Minas y Energía, pues se crea el Reglamento Colombiano de Protección y Seguridad Radiológica.
En este reglamento, en la parte de definiciones, se define que el oficial de protección radiológica es una persona técnicamente, pero no se define como oficial de protección radiológica, sino como responsable de protección radiológica. Es una persona competente en cuestiones de protección radiológica de interés para un tipo de práctica dada. Esa definición pues coincide exactamente con la que da el Organismo Internacional de la Energía Atómica y la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Y de igual manera, en la resolución 9874 del Ministerio de Minas y Energía también se define pues lo que es el oficial de protección radiológica, pero para el área de medicina nuclear. Pero si ustedes ven, es exactamente la misma definición que está en el reglamento. Y pues, por lo tanto, pues para el área de medicina nuclear, que no es nuestro caso de esta charla, pues sí está como muy bien definida este rol. El Ministerio de Salud Omar, y Protección. Sí. Omar, no se escucha muy bien, me están comentando. Yo también veo por rato que se corta. ¿Podrías de repente o acercarte o retirar parece que son los auriculares, de repente que no dificulta un poco que se escuche muy bien? A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, a ver, sí. Listo. El Ministerio de Salud y Protección Social definió en el año 2018, mediante la resolución 482, el concepto de oficial de protección radiológica para el área de radiodiagnóstico. Esta definición está únicamente enfocada para las prácticas de categoría 2. Es todo lo que va desde odontología panorámica hasta radioterapia. Hay una categoría 1 que solamente abarca la odontología periapical y la densitometría ósea. Pero la definición del oficial de protección radiológica, según la resolución 482, es una definición muy general y en mi concepto incompleta, porque define que un oficial de protección radiológica puede ser cualquier profesional que tenga una formación en protección radiológica que esté certificada por una universidad o por un centro para el trabajo y el desarrollo humano, pero no define ni el número de horas, ni define una temática, ni define con claridad pues, cuál debe ser el programa que debe seguir ese oficial de protección radiológica pues, para poderse formar como tal. El encargado de protección radiológica lo definen para la categoría 1. Y esta definición pues, dice que es una persona natural con una certificación de formación en protección radiológica. Entonces, pues, puede ser cualquier persona que tenga un curso de protección radiológica y pues, que cumplirá las funciones que tiene esta resolución definida para velar por el programa de protección radiológica de las instituciones de odontología periapical y de densitometría ósea. Como pueden ver, pues son definiciones muy generales y que no están, digamos, en concordancia con lo que define el Reglamento Colombiano de Protección y Seguridad Radiológica. Entonces, pues legalmente, ¿quién puede ser un OPR? Para el área de radiodiagnóstico, cualquier profesional pues, que tenga una formación certificada por una universidad o por una institución para el trabajo y el desarrollo humano. Técnicamente, pues sabemos que puede ser una persona que por su formación y o experiencia, siempre y cuando esté certificada, pues ha desarrollado los conocimientos y habilidades suficientes para gestionar los riesgos inherentes a una determinada práctica. Bueno, las funciones del oficial de protección radiológica en Colombia están claramente definidas dentro de la resolución 18.1474, pero vuelvo y repito, están definidas más que todo para un responsable de protección radiológica. Y pues son estas que ustedes encuentran en la presentación. Básicamente son las mismas funciones de las que nos habló Susana y las que nos acabó de hablar Daniel. Es una persona que participa en la elaboración de los documentos institucionales que se deben presentar al momento de licenciar los equipos, como el programa de protección radiológica, el programa de vigilancia radiológica, programas de vigilancia epidemiológica, y pues con la 482 sale a relucir un nuevo programa que es el programa de tecnovigilancia, un programa que está enfocado a realizar la gestión de los equipos biomédicos desde su consecución hasta
el final pues, de su vida útil. Igualmente que en Argentina y en Chile, pues, y en el resto de países de Sudamérica, el oficial de protección radiológica es quien debe capacitar al personal ocupacionalmente expuesto dentro de una institución. Debe supervisar el programa de seguridad de las instalaciones. También, digamos que trabaja de la mano con un área que aquí en Colombia es obligatoria, que es salud y seguridad en el trabajo, frente a la vigilancia epidemiológica de los trabajadores, velando porque los exámenes médicos que se tienen definidos desde este programa sí se cumplan y haciendo pues como seguimiento a las condiciones de salud de las personas que están expuestas de alguna u otra manera a la radiación. Debe acompañar las visitas pues, de inspección y verificación de los organismos de control. Algo muy importante que no se cumple y en lo que se falla mucho es en la actualización del programa de protección radiológica. Generalmente, pues hemos visto que no todo el mundo tiene la competencia para desempeñarse como un buen OPR y pues pueden surgir copias o pueden surgir, digamos, desarrollos de documentos que no son, digamos, enfocados a las prácticas y que generalmente pues no están, digamos, como focalizados sobre los objetivos de una institución determinada. Y pues aparte de eso, como lo decía también Susana, pues se vuelve en un hombro orquesta, pues porque debe cumplir todas las obligaciones que el titular de una autorización o de una licencia pues, le asigne. Entonces, pues este es uno de los grandes inconvenientes que se tiene hoy en día. ¿De quién depende el OPR? El artículo 36 de la resolución 181434 dice claramente que deben ser los titulares de las licencias quien designen de forma oficial y por escrito al responsable de protección radiológica. Pero lastimosamente, pues, eso se cumple dentro de, digamos, un panorama solamente de cumplimiento legal, pero no dentro de un panorama técnico u operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se nombra a alguien, es el gerente o el responsable, el representante legal de una instalación, quien designa al oficial de protección radiológica, pero pues hasta ahí llega su relación con ese titular de la licencia. De ahí en adelante, el oficial de protección radiológica se tiene que entender con terceros para poder, digamos, como desarrollar todo el programa de protección radiológica que esa institución necesita. Entonces, digamos que es una cosa más como de cumplimiento que realmente es que realmente una parte funcional dentro de un engranaje de una institución. Se toman en cuenta las recomendaciones del oficial de protección radiológica. Pues esto depende de muchos factores. Entre esos factores está si la institución pues, tiene definido un organigrama institucional en donde estén claramente definidas cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los actores frente a este tema. Generalmente lo que se le dicen a las empresas es que el oficial de protección radiológica pues, debe depender directamente de la gerencia o de la representación legal de una institución, con el fin de que el oficial de protección radiológica pues, sea autónomo y pueda tomar decisiones frente a este tema que es técnico y que es de relevancia institucional. Pero pues depende si la institución tiene definidos esos roles, no los tiene definidos, si tiene un programa de protección radiológica estructurado, que realmente conocen todas las partes involucradas, depende de, como lo hablaban los dos compañeros anteriores, del presupuesto que tenga cada institución para ejecutar sus programas de protección radiológica y pues de la importancia y el conocimiento que se tenga en este tema. También de qué depende. De la formación técnica del OPR. Si es una persona que quizás no tenga el entrenamiento, ni la experiencia, ni la formación, pues realmente la empresa lo único que va a ver en el OPR es esa figura que sirve para cumplir el requisito legal, pero no lo ven como una parte agregada, no la ven como un rol que realmente le esté aportando, digamos, a los procesos institucionales. Omar, entonces, señor. Un minuto. Listo, Iván.
pues también se basa en las necesidades institucionales. El OPR se dedica exclusivamente a esta labor. Depende del contrato. Si es una persona que designan únicamente como oficial de protección radiológica y su contrato es, digamos, a medio tiempo, pues en ese contrato deben ir especificadas sus funciones para que éste pues las desarrolle. Pero generalmente lo que uno se encuentra en las instituciones es que el oficial de protección radiológica es, por ejemplo, un ingeniero biomédico y aparte de las funciones que tiene que desempeñar como ingeniero biomédico, pues le ponen las funciones de oficial de protección radiológica. O viceversa, es un ingeniero físico que debe no solamente responder con las funciones de oficial de protección radiológica, sino que le ponen otras funciones más. También depende del número de equipos y de sedes que pueda tener una institución, de las necesidades propias de la institución frente al programa de protección radiológica y, lógicamente, de la disponibilidad de talento humano. Si es una institución que no tiene el suficiente talento humano o no tiene el presupuesto para contratar el talento humano que se necesita para el desarrollo de las prácticas, pues el OPR será una persona que tenga que desempeñar otras funciones. ¿Qué hacer para que la figura del OPR se implemente de manera adecuada? Pues esto lo consulté con varios colegas y me dicen que hay una necesidad de mejorar y unificar las definiciones legales, porque pues desde ahí parte todo. Si legalmente esto no está bien definido, pues las empresas o muchas instituciones no ven como la necesidad de contratar a alguien que sea técnicamente competente en este tema. Hay que definir un programa de formación y entrenamiento que esté certificado por una institución competente. En Colombia tenemos pocas instituciones que formen a la gente en materia de protección radiológica, pues por lo tanto no se puede suplir como esa demanda que en este momento existe frente a una figura pues, técnicamente formada. Se necesita que el OPR también sea evaluado frente a sus desempeños, pero que esta evaluación sea hecha por parte de un externo y no por parte de la misma gente que hace, pues, que está en el entorno de una institución. Y falta pues también formación técnica por parte de entes reguladores o contratación por parte de estos entes de talento humano que pues les permitan hacer realizar sus funciones de control y verificación frente a la protección radiológica. Ok. Ya con eso. Bueno, muchas gracias, Omar. Siguiendo con las presentaciones, aunque voy a dejar para el final las preguntas para Omar. Ahora vamos a invitar a Miguel Olaya. Él es doctor en física, experto en protección radiológica y físico médico, y se desempeña como OPR en su instalación. A su vez, Miguel también es el presidente del próximo Simposio Internacional sobre Protección Radiológica en Medicina, que se va a realizar dentro de poco, los primeros días de diciembre. Así que, Miguel, te dejo en uso la palabra. Muchísimas gracias, Eduardo. Voy a compartir. No sé si me deja compartir. Sí. Debe estar ahí. Ajá. Listo, ahí se observa, ¿verdad? Sí, está perfecto. Solo tienes que ampliar nomás la pantalla. Correcto, ahí estamos. Ahí está. Bien, muy buenas tardes con todos. Eduardo, gracias por la invitación. Voy a realizar mi presentación en dos partes. En la primera voy a tratar de forma sucinta dar a conocer cómo está la situación del OPR en el Ecuador y en segunda instancia, de cierta forma, algunas recomendaciones que se deberían tomar en consideración para mejorar el rol del OPR en lo que es el radiodiagnóstico médico. Esta definición está tomada del Reglamento de Seguridad Radiológica. Este Reglamento de Seguridad Radiológica fue publicado mediante Decreto Ejecutivo número 3640 y publicado en el Registro Oficial número 891 en agosto de 1979. Estamos hablando de hace 41 años aproximadamente, ¿sí? Y es lo que tenemos vigente en el Ecuador. Dentro de las definiciones, la definición número 34 justamente habla del oficial de seguridad radiológica. Y lo que nos dice es que es una persona reconocida por la CEEA como responsable de la aplicación de las normas de seguridad radiológica de una institución o de un laboratorio.
y debe contar con la autorización correspondiente de la CEA para desempeñar su función en el lugar en cuestión. La CEA es la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica que anteriormente funcionaba en el país y luego, bueno, de una reestructuración ya no existe la CEA más y lo que tenemos ahora es actualmente la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, que es la instancia gubernamental que se encarga de todo lo que tiene que ver con las radiaciones ionizantes en el Ecuador. Entonces, si nosotros podemos observar acá, dentro de las definiciones ya tenemos nosotros la figura del oficial de seguridad radiológica, ¿sí? Siguiendo con el mismo reglamento, si nosotros vamos a revisar en el artículo 17, ahí nos habla de lo que son las licencias a instituciones. Toda institución que trabaja con radiaciones ionizantes para que funcione debe tener su licencia que otorga la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares y debe cumplir un sinnúmero de requisitos. Dentro de esos requisitos yo voy a tomar en consideración 2. En este caso he tomado el literal D de este reglamento de seguridad radiológica, en donde nos indica que en toda institución el representante legal es quien asume la responsabilidad o a su vez nombra a un oficial de seguridad radiológica para que se encargue de todo lo que tiene que ver con las radiaciones ionizantes, ¿no? Todos los aspectos de control y de tal manera que se realice una vigilancia de que la radiación ionizante cumpla con los parámetros establecidos. El mismo artículo 17, ya hablando en el caso del literal E, ahí nos dice cuál es la formación o quiénes, qué tipo de profesionales pueden cumplir con las funciones de oficial de seguridad radiológica. Entonces acá miren, nos dice que el oficial de seguridad radiológica será un profesional graduado en ciencias físicas, biológicas, médicas o de ingeniería. Y aparte de esto debe tener la delegación del representante legal en concordancia con el literal anterior para hacer cumplir el reglamento de seguridad radiológica. Entonces, miren, aquí nosotros estamos hablando de que debe ser un profesional graduado en ciencias físicas, biológicas, médicas o de ingeniería. Si nosotros tomamos literalmente este requisito, es un poquito ambiguo y ya vamos a ver más adelante por qué. He puesto esta lámina que tiene que ver con la clasificación de prácticas por categoría de riesgo. Esto es importante porque sobre esta base también se habla de la figura del oficial de seguridad radiológica en el Ecuador. Esta clasificación está tomada de la norma técnica. Hay una norma técnica que fue publicada hace poquito, en mayo del 2020, y ahí realiza una clasificación de las prácticas. ¡No! ¡No! Entonces, miren, dentro de lo que es radiología intervencionista, nosotros tenemos las prácticas de angiografía, litotripsia, intensificador de imagen con arco en C y hemodinamia. Todas ellas están dentro de la categoría 1. En el caso del radiodiagnóstico médico tenemos la tomografía molecular CT y el PET-CT, que está dentro de categoría 2. Estas son las categorías 1 y 2. Radiología intervencionista, las que había nombrado, dentro de la categoría 1, y dentro del radiodiagnóstico médico la tomografía está en categoría 2. Luego tenemos otras prácticas dentro del radiodiagnóstico médico, pero están en categoría 3 y 4, ¿sí? Como es el caso de mamografía, radiografía convencional fija, radiografía con equipo portátil de rayos X, con equipo móvil de rayos X y lo que es la densitometría ósea. Esto es importante porque dentro de la misma norma técnica nosotros tenemos en el punto 4.5 donde habla de ciertas particularidades y condiciones de la licencia institucional de operación tipo C. El punto 4.5.9 nos dice claramente, todas las instalaciones que realicen sus actividades con equipos de rayos X correspondientes a las prácticas de categoría 1 y 2 deben contar con un oficial de seguridad radiológica. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver dentro de qué prácticas debe existir necesariamente la figura del oficial de seguridad radiológica, como se lo nombra acá en el Ecuador. Sí, esto por un lado. Entonces, había dicho al inicio de que iba a dar también ciertas recomendaciones, de tal manera que con estas podamos nosotros tratar de ir mejorando lo que es el velar por la seguridad radiológica dentro de las instituciones hospitalarias, ¿no? en el ámbito médico. Una de las primeras es
proponer la actualización del Reglamento de Seguridad Radiológica del Ecuador. Y creo que esta sería la fundamental y la más importante, porque si nosotros hablamos de una actualización del reglamento, estaríamos indicando que se tomaría en consideración la normativa internacional y nacional acorde a la realidad y acorde al tiempo en el cual estamos. No es lo mismo hablar de seguridad radiológica hace 41 años como hablar ahora en el 2020, después de que ha habido un proceso bastante grande de actualización de equipos y de muchas otras cosas que han ido cambiando y evolucionando. Entonces considero yo que esta sería una recomendación bastante importante para que podamos mejorar en lo que es la seguridad radiológica. Otra cosa importante es definir claramente el perfil profesional para tramitar la licencia de oficial de protección radiológica. Si bien es cierto, ya había indicado en una lámina anterior cuáles son los profesionales, ¿no? Ahí claramente se establecía de que deben ser graduados en ciencias físicas, médicas, biológicas y de ingeniería, pero dentro de eso no hay una especificación, porque, por ejemplo, yo puedo hablar de ingenieros y tenemos ingenieros de todo tipo. Sin embargo, por sentido común, se sobreentendería que deben ser ingenieros que estén relacionados con la práctica de protección radiológica, ¿no? Pero bueno, acá en el país lo que tenemos nosotros es una diversidad de profesionales con ciertas formaciones que cumplen actualmente con esta, con ser oficiales de protección radiológica. Entre ellos tenemos a físicos, biofísicos, tenemos físicos médicos, tenemos licenciados en imagenología, tenemos médicos, tenemos licenciados en enfermería incluso que cumplen con funciones de ser oficiales de protección radiológica, entre otros. En ese sentido, es importante mencionar de que, por ejemplo, en el caso de un médico no está al 100% dedicado a lo que es la protección radiológica, es decir, cumpliría una doble función. En el caso de los licenciados en imagenología también. Hay ciertas instituciones públicas en las cuales licenciados en imagen han optado por cubrir este espacio por exigencia de la autoridad reguladora, pero no están 100% dedicados a lo que es la protección radiológica, sino que comparten también con sus actividades propias de licenciatura en imagenología. ¿Sí? Hay otros casos en los cuales sí están personas 100% dedicadas a lo que es la seguridad radiológica, sobre todo en el ámbito privado. Siguiendo con estas recomendaciones, creo importante también que se debe definir claramente cuáles son las funciones del oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico. Existe un documento en el cual habla de manera general qué es lo que debe realizar el oficial de seguridad radiológica. Sin embargo, no es lo mismo hablar de un OPR en una práctica que en otra. Entonces, en ese sentido, se debe especificar claramente cuáles serían las funciones del OPR en lo que es el radiodiagnóstico. Una recomendación que es bastante importante también, sobre todo para las instituciones públicas, es el tramitar la creación de partidas o el cargo de OPR en estas instituciones, porque se da el caso en los cuales, por pedido de la autoridad reguladora, se debe contar con un OPR en una institución pública. Sin embargo, las instituciones como tales se sienten limitadas en lo que es la contratación de este tipo de profesionales, porque en primer lugar, no existe partidas con esa nominación. Entonces, en algunas instituciones se ha dado el caso de contratar a profesionales con otro tipo de partidas, alguna partida que se asemeje o cualquier otra que no tenga ninguna similitud. Sin embargo, se lo hace para que se cumpla con una de las exigencias y poder realizar ciertos trámites, sobre todo el licenciamiento. Entonces, en ese sentido, es bastante importante que en las instituciones públicas exista la creación de partidas y el cargo del OPR. En algunos casos ya se está trabajando en eso, pero es importante de que se realice de manera general, ¿no? En instituciones privadas no hay ningún problema en ese sentido. Cuando la institución requiere de contar con los servicios de un oficial de protección radiológica, simplemente se realiza la contratación en común acuerdo entre el profesional y la institución y cumplen sus funciones que están establecidas. Una recomendación que es bastante importante sería mejorar las líneas de comunicación entre los OPR y la autoridad reguladora. La autoridad reguladora en el Ecuador es quien establece los lineamientos generales para velar por el fiel cumplimiento
de las normas y recomendaciones establecidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante de que exista una línea de comunicación bastante importante, de tal manera que estemos nosotros directamente comunicados de todas las actividades que se van realizando. Eso ayuda bastante para que podamos de cierta forma también como oficiales de protección radiológica emitir ciertos criterios o realizar ciertas recomendaciones que podrían ser adoptadas para ir mejorando conjuntamente el trabajo en esta área. Y como otra recomendación, algo que no existe en el Ecuador también, que es fundamental, que debería existir, es la formación académica universitaria para profesionales que desempeñan funciones de OPR. Acá en el Ecuador no existe ninguna universidad que forme este tipo de profesionales y es algo que debería tomarse en consideración, porque de acuerdo a cómo se ha establecido, las instituciones públicas y privadas que trabajan con radiaciones ionizantes deben contar, ¿no? Sobre todo de categoría 1 y 2, deben contar con este tipo de profesionales, pero no es así. Lo que tenemos nosotros acá es formación de físicos. Ha habido en el Ecuador, creo que unas 2 o 3 promociones de físicos médicos en los últimos 20 años y no más. Y todos los profesionales que han optado por esta línea de trabajo, digamos, han sido profesionales que han salido del país y se han formado fuera. Luego han regresado acá al Ecuador y están trabajando en este ámbito. Esas son las recomendaciones que me permito yo poner en consideración, enmarcado un poco en cómo está la realidad de nuestro país en lo que tiene que ver al rol del oficial de protección radiológica. Ahora, si nosotros empezamos a hablar más específicamente de lo que realiza, de lo que trabaja un OPR, yo creo que ya los compañeros que me antecedieron en la palabra ya lo dijeron claramente y pienso yo de que no estamos muy alejados de esa realidad. Estamos trabajando por la misma línea. Hay ciertas cosas que sí se deberían diferenciar porque no queda claro si es trabajo del físico médico o del OPR, pero eso es algo que en el camino se puede ir mejorando. Esa es la presentación que había preparado en el tiempo establecido. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Es Listo. interesante porque hay varios temas que comentar también, Miguel, sobre tu presentación. Sobre todo cuando hablas de los ingenieros, en realidad en muchos países como el nuestro hay por lo menos unas 40 especialidades de ingeniería. Desde la ingeniería, solamente la ingeniería informática o de sistemas o de computación, hay como 10 nombres diferentes que se diferencian por pocas cosas, pero tampoco un ingeniero de informática o un ingeniero de agrónomo puede ser un OPR, ¿no? Tendría que ser una más afín. Por eso que está muy bien que definan claramente cuál es la especialidad o cuál es la formación que debe tener un OPR. Bien, a continuación vamos a presentar a Gilberto Hernández. Él es médico cirujano, pero tiene una especialidad de medicina nuclear, tiene formación en varios temas, sobre todo en protección radiológica. Tiene una experiencia bastante interesante que ahora nos va a comentar en la presentación que nos haga. Gilberto, por favor. Sí, gracias, Eduardo. Voy a tratar de compartir la pantalla. Quiero agradecerles a los organizadores de este evento la invitación que me hicieron para participar en esta mesa redonda. Y quiero mandar un saludo a todos los amigos y hermanos de Latinoamérica. Todavía no está la pantalla, no está la presentación. Aquí la tenemos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, y a ustedes por comprenderme en esta tecnología. El tema que voy a tratar yo es el rol del oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico en México y la experiencia que tuve como encargado de seguridad radiológica del hospital, así como también como coordinador de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que me hicieron hacer algunas propuestas. En México existen dos órganos reguladores de la protección radiológica en México. Está la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios y ellos dependen de la Secretaría de Salud. Precisamente esta comisión regula la seguridad radiológica en radiodiagnóstico. Existe la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, cuyas siglas son la CNSNS, que depende de la Secretaría de Energía. Esta comisión regula otras instalaciones radioactivas, que son, pues, puede ser medicina nuclear, radioterapia, radiología industrial, y en él se establecen las normas precisamente de seguridad radiológica a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Seguridad Nuclear y Salvaguardias. El marco legal de la obligatoriedad que existe para el oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico en México está integrado por una serie de documentos. El primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27 constitucional. La ley reglamentaria, o también llamada la ley secundaria, del artículo 27 constitucional. El Reglamento General de Seguridad Radiológica emitido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y la norma 229 SSA1 2002 de la Secretaría de Salud, que serían prácticamente todo el marco legal en el cual se fundamenta la obligatoriedad del oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico. La figura que se reconoce por esta Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios recibe el nombre de responsable de operación y funcionamiento, lo llamamos ROF. Y el único requisito que pide la normatividad, la norma que hemos hablado, la 229, es de que sea un radiólogo certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen Asociación Civil. ¿Cuáles son las funciones principales del oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico en México? Pues como en todos los lugares, como lo establece la norma internacional, proteger a los trabajadores, pacientes, público en general, al medio ambiente, de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Capacitar al personal ocupacionalmente expuesto. Y no solo al personal ocupacionalmente expuesto, sino a todo el personal del hospital. Establecer un programa de seguridad radiológica, donde se integren todo lo que ustedes también han comentado. Aplicar los principios, sobre todo aplicar los principios de protección radiológica en todos los procedimientos. No se diga en lo que se ha mencionado, la tomografía axial computarizada y la radiología intervencionista, que ahora tiene un auge en este hospital en grandes proporciones, ya que hay angiólogos, hay neurocirujanos, hay cardiólogos pediatras, endoscopistas, una serie de médicos clínicos, cirujanos, que están participando dentro de las instalaciones radioactivas, pero sobre todo, proteger principalmente a los niños. Es donde tenemos que tener mucho cuidado en cuestión de protección radiológica. Hay que aplicar los principios del sistema radiológico. Yo creo que es lo más importante que debe de hacer el oficial de protección radiológica, y son la justificación, la optimización y la limitación de dosis. Creo yo que debe ser un trabajo cooperativo, un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, en el cual se tiene que integrar todos los que estamos dentro del hospital, desde el director hasta el nivel más, de todos los niveles que existen dentro del hospital. Y debe haber un programa, realmente un programa en el cual se incluyan las instalaciones, los equipos, el personal, y en el caso de la COFEPRIS, donde más le preocupa que son los pacientes. Hablando de estos principios, sensibilizar al medio, el oficial de protección radiológica
debe sensibilizar al médico tratante en justificar los estudios de radiodiagnóstico que solicita. Es un trabajo de capacitación y sensibilización. Y el médico debe preguntarse, ¿este estudio que estoy solicitando beneficia al paciente? Es necesario para el diagnóstico de la enfermedad, y no solo el diagnóstico, sino el pronóstico, el seguimiento, la rehabilitación. El beneficio es superior al riesgo, hablando de costo-beneficio. Dentro de las funciones también está la optimización del uso de la radiación ionizante en radiodiagnóstico. Y esto debe ser sin menoscabo de la calidad de la imagen o del tratamiento en radiología intervencionista. No es otra cosa más que aplicar un principio que se ha hablado durante mucho tiempo. Yo sí lo manejo mucho, el concepto ALARA. ¿Y esto cómo? Pues mediante un programa de seguridad y protección radiológica, en el cual el oficial en protección radiológica debe supervisar el manejo adecuado de los equipos de radiodiagnóstico, vigilar su mantenimiento preventivo correctivo, verificar la calidad de su funcionamiento, pero debe también considerar en esta protección a todos los elementos que participan en ella. El cumplimiento de las funciones del oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico en México es difícil en el tercero y en el cuarto nivel, pues por la cantidad de pacientes que tenemos y por la cantidad de personal ocupacionalmente expuesto y de personal de todo el hospital. De tal manera que la persona que se encarga de la seguridad radiológica, el oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico, tiene que hacer, aparte de sus funciones como radiólogo, las funciones como encargado de seguridad radiológica. De tal manera que sí resulta difícil para él, y por lo cual, a través de la experiencia que tuve como coordinación de servicios auxiliares, de diagnóstico y encargado de protección radiológica en el hospital, pues yo considero que es necesario el apoyo de un encargado de seguridad radiológica hospitalario, sobre todo en los hospitales de tercero y el cuarto nivel. ¿Por qué? Pues por lo mismo, la misma demanda que se tiene tanto de estudios como de la protección de todo, del personal, de los pacientes, del medio ambiente y del público en general. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades de protección radiológica en México? Yo creo que es lo mismo en muchos de los hospitales de nuestro país. Y voy a comentar la experiencia que tuve en el hospital licenciado Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad y Social de los Trabajadores del Estado, una de las instituciones más importantes de la seguridad social del país, que fue la propuesta en el año de 2010 de la creación del Departamento de Física Médica y de Seguridad Radiológica para apoyar a los oficiales de protección radiológica, es decir, a los encargados de seguridad radiológica, de medicina nuclear y al operador de funcionamiento y de radiodiagnóstico. ¿Qué fue la respuesta? Pues positiva. La mayoría de los directores han estado apoyando este proyecto, se ha ido creando el departamento y actualmente lo dirige un físico médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. En México existen 3 instituciones que están generando físicos médicos: la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela de Físico-Matemáticas. La dependencia de la protección radiológica del radiodiagnóstico debe ser del director de la institución hospitalaria. Aquí tenemos en nuestro hospital al director, al auxiliar de radiodiagnóstico, nuestro director general, al maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez, que es el director de nuestra institución. Ahora, desde el punto de vista administrativo, pues también es fundamental, se puede hacer de otra manera como se haga la dependencia, como en el caso nuestro, en el cual el director también pide la colaboración de los subdirectores médicos y del subdirector administrativo en la participación de la protección radiológica. ¿Qué es lo que podríamos sugerir para que se adecue la obligatoriedad
del oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico y en América Latina. Primero, pues revisar el marco legal en cada país de América Latina para adecuar la obligatoriedad del oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico. Sensibilizar a las autoridades y directores médicos del país de la obligación de contar con oficiales en protección radiológica. Crear una cultura de seguridad y protección radiológica en radiodiagnóstico e implementar departamentos de física médica y seguridad radiológica en las unidades médicas del tercero y el cuarto nivel hospitalario, pero con una visión sistémica, con una visión integral, una visión holística para que toda la seguridad radiológica y la protección se integren con la participación colaborativa de todos los elementos del hospital. Eso es lo que consideramos como algo fundamental y como una propuesta que pudiera ser útil para la seguridad y protección de los trabajadores, de los pacientes, del medio ambiente y del público en general que llega a participar dentro de los servicios de radiodiagnóstico. Pues sería todo, Eduardo, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Solamente quería preguntarte, ¿hay suficiente cantidad de oficiales de protección radiológica en México en la parte de radiodiagnóstico? Mira, sí, es obligatorio de que exista desde el año 2002 que se creó, en 2002 se creó la COFEPRIS y se ha estado obligando. Nosotros tuvimos ya incluso la participación de un asesor externo que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares desde el año 2005. Y hemos trabajado con ellos durante ya más de 15 años con ellos en cuestiones de seguridad radiológica. Es un apoyo de varios físicos médicos y actualmente... O sea que existe suficiente cantidad de... Sí, existe suficiente cantidad, inclusive en la Universidad Autónoma del Estado de México. Porque tengo entendido que también hay una deficiencia en cuanto, por ejemplo, a físicos médicos en áreas de mayor relevancia como es radioterapia. Hay deficiencia todavía como existe en todos los países de América Latina. Sin embargo, veo que hay OPRs en radiodiagnóstico. Sí los hay. Bueno, inclusive. ok. Sí. Muy bien, gracias. Bien, ahora para la última presentación tenemos a Irma Céspedes, es licenciada en Tecnología Médica, se desempeña como OPR, es también miembro de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Irma, por favor. ¿Están compartiendo la pantalla? Sí, perfecto. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? En este caso, bueno, se ha dicho muchas cosas ya hasta el momento en cuanto a las funciones, en cuanto a la normativa, en algunas cosas, bueno, hay muchas similitudes. En este caso, hablamos de mi país, en el caso de Perú. Voy a ampliarlo ya. Bueno, de todas maneras, es un año diferente, es un momento diferente y tenía que de todas maneras mencionarlo, pero todo esto que pasa en nuestros países, porque también pasa en Latinoamérica, influye en la parte administrativa de nuestros hospitales, influye en toda la legislación y al final es lo que vemos nosotros, que de repente nos lleva a esto del hombre orquesta, como decimos también, como decía Susana, ¿no? En cuanto a la regulación, yendo al caso ya del tema que estamos reunidos a hablar, en el caso de Perú, nosotros tenemos la ventaja de tener una ley que ha servido para regular el uso de las fuentes de radiación ionizante, ¿no? Esta ley confiere las facultades al Instituto Peruano de Energía Nuclear como una autoridad nacional en lo que significa energía nuclear. Con esta ley se ha podido dar normativas
las cuales han regulado el control y el uso seguro de esas fuentes de radiación ionizante. A través de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, nosotros tenemos esta regulación. En cuanto a la obligación y presencia de un OPR en los hospitales de nuestro país, de acuerdo a esta normativa, que es la IR 003 del 2013, se maneja la obligación siempre que el establecimiento cuente con servicios de radiodiagnóstico, intervencionismo, tomografía y mamografía como obligación, ¿no? En el caso de la institución en la que yo trabajo, que es Salud, a su vez tiene una directiva desde el 2019 en la cual maneja la presencia de un OPR, incluso como recomendaciones a dedicación exclusiva, pero esta normativa salió a fines del 2019, por lo que se tenía que ir revisando para este año, se tenía que ir dando de acuerdo a las facilidades, de acuerdo a lo que las instituciones pudieran tener, pero con la pandemia pues como que se tuvo que dejar un poco en stand-by, ¿no? Solamente hay un centro que es el INCOR, es un instituto dentro de Salud, que sí tiene un OPR, la dedicación exclusiva, que bueno, comparte algunas actividades con lo que significa calidad, porque siendo un instituto que está acreditado por la Young Commission, también tiene un programa de calidad. Es más que todo esa la diferencia. ¿Quién puede ser OPR en el Perú? De acuerdo a esta normativa vigente, que es la IR 003, puede ser un profesional de la salud, un ingeniero o un físico. Tiene que tener conocimientos de protección radiológica mediante la asistencia a un curso no menor a 50 horas y la experiencia no menor de 1 año en tareas de protección radiológica. Esto es lo que pide o exige como mínimo la norma para un oficial de protección radiológica en radiodiagnóstico. En este caso, la mayoría de los que trabajamos en esta área, en radiodiagnóstico, somos tecnólogos médicos, pero hay físicos que también están trabajando en esta área y se desempeñan cumpliendo lo que dice la normativa y teniendo una licencia vigente, ¿no? Que es emitida por la autoridad reguladora, que es la OTAN. ¿Cuáles son las funciones? Como en la mayoría de los países, las principales están aquí resumidas, pero en realidad tienen todas las que estamos comentando, ¿no? Después de que incluyen el supervisar el cumplimiento de las normas de protección radiológica y aplicar un programa de protección radiológica en la instalación, es lo que engloba lo que significa identificar e informar al titular de la autorización sobre cualquier actividad, de las condiciones que pueden dar lugar a situaciones anormales, además de verificar el cumplimiento de las condiciones y límites de las autorizaciones que se tienen, supervisar la aplicación de este programa, dirigir los programas de entrenamiento, es básicamente lo que tenemos y lo que se trata de trabajar, ¿no? Dentro de las instalaciones que la mayoría de los OPRs ya trabaja, que son más o menos de un nivel 3-2. Actualmente en mi país hay muchos OPRs que trabajan también en centros de nivel 1 y 2, de manera parcial porque trabajan también como tecnólogos médicos. En este caso, ¿de quién depende el OPR? ¿De quién depende el OPR? De acuerdo a la normativa, el titular de la licencia es el que va a representar, en este caso ante el IPEN, y sería el director. Pero administrativamente nosotros tenemos el trabajo dentro de un departamento o dentro de un servicio de imágenes, ¿no? Entonces el director administrativamente delega esas responsabilidades al que en este caso sería un jefe de servicio o departamento para nosotros trabajar con ellos. En cuanto a que si son las recomendaciones del OPR tomadas en cuenta, esto va a depender del trabajo que se pueda hacer en cuanto a esa afinidad o lo que en este caso comentaba uno de los participantes, ¿no? Que tanto se necesite en este caso por el médico jefe o lo acepte, a veces sí es aceptado, a veces no, a veces administrativamente también ven producción o a veces ven otros puntos, entonces esas recomendaciones están siendo más tenidas en cuenta, si es cierto,
justamente en estas directivas en nuestra institución, por ejemplo, se han visto más reflejadas con algunos de los puntos considerados. Hoy en día se nos pide formar parte de comités, se nos pide trabajar nacionales para tomar algún tipo de recomendaciones en base a la experiencia que se logra, porque en todos estos años los OPRs que han ido trabajando ya en hospitales, nivel 3, 2 que son los más grandes, ya se están manejando mucha información que puede ser de mucha importancia también para la institución que regula esto en nuestro país, ¿no? Ahora, es cierto que trabajamos compartiendo las funciones, como les decía hace un momento. Muchos en este país de radiodiagnóstico somos tecnólogos médicos, hay físicos que también trabajan y también cumplen sus funciones de físico y de OPR, ¿no? En áreas de radiodiagnóstico. A nivel nacional se trabaja desde hace pocos años casi ya de manera descentralizada, porque ante la tecnología pues ha ido aumentando la llegada de equipos. Antes solo había en Lima la mayor concentración de equipos. Ahora ya, aparte de Lima y de algunas capitales importantes, también están llegando al centro, al oriente de nuestro país, más equipos de alta tecnología, lo que significa la necesidad, la obligación, de acuerdo a la norma, de tener OPRs en ellos. En el caso de nuestro país, y haciendo la consulta a la Autoridad Nacional, nosotros tenemos un número de 97 oficiales de protección radiológica con licencia vigente en diagnóstico médico. Es cierto que una gran parte está en Lima, pero eso nos hace ver que sí hay un interés. En cuanto a la cantidad de centros asistenciales que tenemos, normalmente en el nivel 3-2 son solo 10, ¿no? De acuerdo a que tengan toda la cobertura de medicina, tomografía, intervencionismo y todos estos equipos. Aparte de la área privada, en el área de las clínicas, hay, en Lima mismo y en provincias sí hay centros que tienen alta tecnología, pero los hospitales nivel 2, que son los que mayormente tenemos en nuestro país, también ya ahora cuentan con equipos de fluoroscopía. Hay muchos procedimientos que se realizan en salas de operaciones, a veces en donde sí sería y valdría la pena tener personal que apoye en estas funciones de supervisión. Ahora mismo, en el caso de los cursos de capacitación que se han dado como parte de los requisitos para tener la licencia de oficial, se están viendo que en los últimos años, por ejemplo, en el 2019, hubieron 5 cursos. Eso nos da a entender el interés que existe por todos los que quieren entrar más en estas actividades y participar. En este año han habido menos cursos por la pandemia que hemos tenido y que recién se han ido habilitando de manera virtual, pero sí nos damos cuenta de que hay un interés mayor, ¿no? Y mucho sirve también la formación que se está teniendo con respecto de los que ya se dedican a esta actividad para seguir trabajando con los que recién ingresan, ¿no? Con los que recién están ingresando a ser parte de esto. Recién es a partir del 2016 donde se ve una mayor supervisión por el ente regulador y la exigencia de que sí tengan los OPRs en nuestros hospitales, tanto por el cuidado que se debe tener para el personal que tenemos trabajando, como para los pacientes, ¿no? En el caso de las instituciones del Estado, también ellos se rigen en cuanto a la normativa vigente y a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque estas leyes también exigen a las empresas que se preocupen por sus trabajadores, y en este caso este es un punto importante para salud ocupacional, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Gracias, Irma. Justo has cumplido con el tiempo que habíamos estipulado. Bien, vamos ahora antes de terminar con esta rueda, he visto que hay algunas preguntas, vamos a mencionarles ahora. Son preguntas muy generales. A ver, vamos a ver. Ya se me perdió esto.
¿Dónde está? Uy. ¿Qué pasó? Bueno, había una pregunta, era sobre el tema de... vi una sola pregunta referida a los que han expuesto ustedes. Para Gilberto, una aclaración. ¿Existe la figura del encargado de seguridad radiológica en México? Que aparentemente tendría otras funciones de menor nivel, ¿o cómo es el tema, Gilberto? No, mira, aquí en México la terminología o las figuras pues, que se emplean es el encargado de seguridad radiológica. Pero en particular habríamos hablado del oficial, también que aquí sería el oficial, el responsable de operación y funcionamiento, pero en radiodiagnóstico. Así es como se le llama. Pero a partir del Reglamento General de Seguridad Radiológica, en cuestiones de otro tipo de oficiales prácticamente, vienen siendo encargados de seguridad radiológica, tanto en radioterapia, en medicina nuclear, en radiología intervencionista. Es un verdadero problema actualmente esto de la radiología intervencionista, la radiología industrial, ¿verdad? Pero prácticamente el término que más utilizamos es de encargados de seguridad radiológica. Ya. Después, Susana, ya que no hay preguntas, no sé, de repente nos podrías comentar qué se está haciendo al respecto para poder contar con los OPR en Argentina. Tu audio, no está el audio. Ahora estamos redactando la reglamentación. Nosotros tenemos físicos, igual que en la mayoría de los países de América Latina, que depende, digamos, hay prácticas como la radioterapia y la medicina nuclear que dependen de la autoridad regulatoria nuclear. Ahí hay que tener físicos dentro del plantel, es obligatorio y además no uno, pueden ser varios dependiendo de la carga de pacientes. En los centros de radiodiagnóstico todavía no. Ahora en la nueva reglamentación que estamos redactando lo vamos a incorporar. Esperamos que esté listo una versión a fin de año. ¿Cuáles son los medios de acreditar a un oficial de protección radiológica? En Argentina va a ser un problema. Porque necesariamente el oficial de protección radiológica va a tener que ser considerado trabajador de la salud. Y entonces ahí vamos a tener problemas si son físicos médicos, ingenieros, o sea, todo ese rollo en todo ese rollo todavía no nos hemos metido. Sí, en la obligatoriedad de que haya un oficial de protección radiológica. Bueno, está bien, gracias. ¿Y en Chile? ¿La forma de acreditar, Eduardo? Sí, ¿qué se está pensando? ¿Cómo se va a trabajar este tema para ver si se reconocen la necesidad de contar con los OPR? Mira, en la impresión que yo tengo, probablemente se siga un poco el camino que siguió la Comisión Chilena de Energía Nuclear, una cierta cantidad de requisitos, probablemente una evaluación que dé cuenta del conocimiento mínimos que tiene que cumplir un oficial de protección radiológica y acreditación de antecedentes, muy parecido a lo que comentaba Irma sobre una cierta cantidad de horas de formación. Eso es lo que ha hecho la Comisión y es muy probable que se siga esa línea con radiodiagnóstico. Claro, pero los pasos que están dando para llegar a eso, hay una comisión, se está trabajando a nivel de ministerio, la sociedad está haciendo algo al respecto. Se estaba trabajando a nivel de ministerio, perdón, y la sociedad está tratando también de hacer algunas cosas ahí en el rango de acción que tenemos en realidad como sociedad. Es complejo porque cuando se transforma esto en decretos que son leyes finalmente, pasa por muchas instancias gubernamentales y ahí es donde un poco se entrampan los caminos. A nivel técnico es más fácil llegar a un acuerdo, el problema es después cuando tiene que avanzar en el camino de lo legal, ahí es donde se entrampa.
Sí, sí. Y Omar, ¿es posible que los OPR sean personas que están trabajando externamente a la institución? O sea, que brinden servicios de OPR a una entidad, digamos, de servicios de OPR a diversas instalaciones. Sí, Eduardo. Digamos que la legislación colombiana no tiene definido, digamos, con propiedad que el OPR deba ser digamos, exclusivo de una institución. Entonces, nosotros lo que hacemos es jugar como una figura que en España está muy bien definida, que son las UTPR, que son las Unidades Técnicas de Protección Radiológica, que prestan servicios de protección radiológica en varias instituciones. Nosotros hacemos algo parecido a esos UTPR, prestamos servicios de OPR en varias instituciones. Claro, esa figura puede ser interesante para los países, porque veo que países que son muy grandes, Argentina, México, mismo Colombia, no se puede contar con OPR en todas las instalaciones de rayos X. Sobre todo en aquellas de un nivel, digamos, mayor, aquellas que tienen categorías superiores, por la cantidad de equipos que tienen y por las prácticas que desarrollan, donde no se puede contar con un OPR de dedicación exclusiva, ¿no? Muchas veces es compartida la función con otra función rutinaria que realizan, pero teniendo servicios externos, como efectivamente lo has comentado en España, podría ser una alternativa interesante. Totalmente de acuerdo. Sí. Miguel, y en el caso de cuando estuvimos en el congreso que se hizo en Riobamba, tenían una especialidad de biofísico, que nos contaban de que los biofísicos se encargaban de las labores de protección radiológica, pues tenían cierta formación en el tema, tenían formación en protección radiológica. Y creo que casi todos tenían trabajo, ¿no? Sí, sí, en realidad pasó algo particular acá en el Ecuador. La carrera de física no tenía mucha acogida, digamos, no habían estudiantes que optaban por seguir esas carreras. Entonces la universidad tomó la decisión de hacer una reforma, una propuesta alternativa, de tal manera que se siga manteniendo y por la misma línea. Entonces, en ese sentido, se creó la carrera de biofísica, la cual duró algunos años y, bueno, a la fecha ya esa carrera también ya la cerraron. Y nuevamente volvieron a aperturar la física como tal. De las varias promociones de biofísicos, la mayoría de ellos están laborando en lo que es la protección radiológica. ¿Sí? Entonces, dentro de su formación académica, han recibido ciertas asignaturas, digamos, relacionadas con las radiaciones ionizantes. Entonces, en ese sentido, están preparados para hacerlo. Yo pensaría de que quizá en un 90% o más de profesionales que han egresado de esa carrera están en esta área. Son bastantes personas en realidad. O sea, pero que ya todos, no más. Ya no más. sí, eso que me comentaban de que casi todos tenían trabajo, ¿no? Como PR. Así es. Sí, así qué bueno, es. Qué bueno. Sí. Y bueno, lo de Gilberto sí me queda todavía la duda de la cantidad de OPR que deben haber, porque hay comentarios también que han hecho en el chat, pero bueno, es un tema que deberían verlo con mayor tranquilidad, y COFEPRIS es la entidad que se encarga del control. En el caso de Irma, nos ha comentado que bueno, la norma establece que es necesario contar con el OPR en el radiodiagnóstico, pero no en todas las prácticas, no en todo radiodiagnóstico, sino solamente en aquellas que tienen cierta categoría donde existe tomografía, intervencionista, mamografía, radiodiagnóstico general, ¿no? En esas prácticas ahí sí es obligatorio contar con un OPR, y según hemos visto hay 97 personas que cuentan con una licencia para desempeñarse como OPR. Por supuesto que no todas estas personas tienen el trabajo asegurado, o sea, hacen el curso, aprueban el examen, pero no todas se desempeñan como OPR. ¿No es cierto, Irma? Sí, es cierto. En este caso, todos los que están interesados en la actividad de protección radiológica hacen el curso, lo pueden realizar, pueden sacar su licencia, pero no todos quizás son los que están trabajando
con una resolución o a cargo de en un servicio, ¿no? La idea es que todos podemos, dentro de nuestros servicios o hospitales de un menor nivel, cuando trabajamos en estas, desempeñarnos, porque es una función muy importante desde donde podamos estar, sea en este caso como un hospital de nivel 3-2, en donde sí está obligado, o en otro hospital nivel 1, donde se puede hacer también actividades de protección radiológica. Sí, está bien. Claro, ya se dedican a otras, en otros, aunque no es obligatorio, pero también se desempeña como OPR. Bien, si alguien desea hacer alguna intervención adicional, Susana. Haga solo. Yo estuve en Ecuador hace poquito, pandemia de por medio, ¿no? Dando un curso de capacitación para OPR, porque justamente lo que se estaba haciendo en ese momento era poner en marcha la norma. Era solo para intervencionismo, pero en ese momento uno se va dando cuenta que hay muchos problemas cuando uno quiere poner en marcha esto, respecto de las incumbencias, respecto de que al oficial de protección radiológica también le pedían hacerse cargo de los controles de calidad. O sea, aún las autoridades regulatorias tienen una gran ambigüedad respecto de lo que le van a pedir al OPR. O sea, que no se ciñe exactamente a las normas escritas, justamente porque nosotros en nuestros países tenemos que improvisar y hacer un poquito de todo. O sea, que creo que eso nos va a pasar a todos a medida que vayamos avanzando en esto. Y el mayor problema es que no tenemos sociedades fuertes que hagan una acreditación. Eso siempre tiene que salir por leyes del Congreso, y ahí es donde tenemos el problema de las fuerzas de ciertas entidades médicas que justamente no quieren agregar más personal a la plantilla. Ese yo creo que es uno de los temas más grandes, como la necesidad de que el OPR, para poder ser acreditado, yo creo que tiene que tener un tiempo de práctica en un hospital. Porque el hospital es un mundo muy diferente al de la física. Por eso es que en algunos casos, como el caso de Perú, se toma como al OPR que sea una persona que está en planta, trabajando ya, ¿no? Entonces es más fácil que contratar a alguien de afuera, que es las complicaciones que tiene todo esto en las entidades públicas, porque no hay una función específica que diga oficial de protección radiológica, ¿no? Sino que la función que ya tiene una persona trabajando en el servicio de salud, es más fácil de que le dé una función adicional de OPR, y muchas veces compartiendo con su trabajo rutinario, y otras veces sin recibir nada adicional en cuanto a remuneración. Así que es otro tema, ¿no? Y sin embargo la responsabilidad es mayor, ¿no? La responsabilidad es muy grande, sí. Sí, sí. Y bueno, es un tema interesante porque hemos visto la diversidad del tema en los 6 países. Y yo supongo de que algo parecido ocurre en los demás países que no están presentes en esta mesa redonda. Hay algo bastante parecido, y por esa razón de repente, aunque hay cosas que están ya escritas, ya se ha hecho bastante trabajo en los últimos años sobre todo, hay cosas que están escritas que se podrían utilizar para tomar como referencia en la normativa o para definir las funciones específicas que debe tener un oficial de protección radiológica, que deben ser diferentes a la que desarrolla el físico médico en radiodiagnóstico, ¿no? Así, solamente para hablar solamente del tema de radiodiagnóstico. Por esa razón que de repente habría que seguir trabajando el tema, así como estamos viendo el tema de OPR, la vez pasada hemos visto el tema de control de calidad en radiodiagnóstico, que también era un tema interesante para tratarlo en nuestros países, pero sería bueno que de repente pongamos un grupo de trabajo para de repente proponer recomendaciones sobre cómo debería ser un OPR en radiodiagnóstico, ¿no? Así que ese tema lo dejamos ahí abierto para en cualquier momento coordinar, ya sea con ustedes, con las sociedades o con los que estén interesados en avanzar en este tema que es importante para la región, ¿no? Ya hemos visto que
ustedes lo han justificado de que sí es necesario contar con un OPR en radiodiagnóstico médico. Así que bueno, si tuvieran un comentario adicional, y si no, sí, Emil. Sí, Eduardo, una cosa nada más. Yo considero que sí debería ser importante que se aborde el tema de la acreditación de profesionales para cumplir estas funciones de OPR, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo le veo que es algo un poco complicado, digamos, porque, por ejemplo, digamos que a través de la FRAL, por ejemplo, o de algún organismo de la región, se pueda pensar en una acreditación de profesionales como OPR, pero eso es algo que no se podría considerar dentro de cada país, porque dentro de cada país hay la autonomía de las autoridades reguladoras, que ellos son quienes emiten las disposiciones. Entonces, si bien es cierto, las sociedades o las federaciones pueden optar por realizar este tipo de programas, ¿quién nos garantiza de que un profesional acreditado puede ejercer dentro de su país? Entonces, por ahí como que sería importante de que, no sé si a través del organismo o cuál sería la instancia pertinente para que se pueda crear un programa oficial de acreditación de profesionales y que sea periódico, ¿no? Porque no es que yo acredito a un profesional hoy y ya es oficial de protección radiológica por el resto de su vida, sino puede ser cada 4 años, cada 5 años, donde hay actualización de conocimientos, sometido a pruebas, de tal manera que haya la garantía de que se está trabajando bien dentro de las instituciones. Eso, Eduardo. Está bien, muy bien. Acá hay una pregunta que justo acabo de verla, de Claudia Correa. En nuestra red, los OPR comparten funciones con su labor asistencial. Son todos tecnólogos médicos. El año pasado la dirección se pronunció en relación a las horas de dedicación exclusiva para la labor de OPR, quedando sobre 100 expuestos con jornada total de 44 horas. OPR exclusivo, claro que es la realidad local. Sus funciones las definimos en un manual de PPX de la red. ¿Este es de Perú, Irma? ¿O de qué países? No le puedo decir. O de Porque Chile. Me parece que es chilena, sí, me parece que es Chile, chilena. ¿no? Sí, sí, estuvimos hablando ahí en el chat Sí, sobre algunas cosas que están haciendo. Del Servicio Suroriente de Chile. Ah, La región metropolitana. Sí. ¿Qué nos puedes comentar, Daniel? No, recién nos estamos poniendo en contacto, me llama la atención, es algo que están organizando ellos en realidad con el servicio de salud respectivo, pero es una gestión netamente de ellos, es súper positivo porque en realidad están avanzando en tratar de normalizar lo que pasa esto en las instituciones públicas y eso es súper positivo. Claro. Después hablan sobre los cursos, las publicaciones del ICRP. Pero los cursos, bueno, son los cursos que se recomiendan, ¿no? Los cursos que están contemplados en los organismos internacionales, hay recomendaciones para hacer los cursos. Y los cursos que ha comentado Irma son cursos que organiza una entidad, porque hoy en día está permitido que las entidades, cualquier entidad, pueda realizar cursos de cualquier nivel en lo que se refiere a protección radiológica. Incluso hay universidades que han dictado segunda especialidad, ¿no? De más de 300 horas. Claro, la autoridad reguladora es la que hace esos cursos, pero sí, hoy en día, No, como la autoridad se no dice, hace, la autoridad no lo hace, lo hace le decía que el IPEN, perdón, hace los cursos, pero también pueden hacerlo ahora otras empresas. No es algo que solo no es puede exclusivo. hacerlo el IPEN, no es exclusivo. Sí. Así es. Bien, yo creo que hemos tenido un panorama bastante interesante de lo que es el OPR, así que vamos a seguir comentando este tema y próximamente veremos otros temas de interés, como es el caso, por ejemplo, de que dentro de pocos días tenemos este tema que les puede interesar a ustedes también, recomendaciones de protección radiológica para pacientes en tratamiento de cáncer de tiroides, que lo hacemos a través de la red también para este viernes. Están invitados. Y bueno, cualquier coordinación, estaremos comunicándonos en estos días, así que vamos a trabajar. Miguel, de repente tú eres una de las personas que podríamos
además de encaminar el tema del OPR, podrías aprovechar para hacer el anuncio, ahora que tenemos un poco más de público, sobre el próximo simposio. Y con eso concluimos la reunión de hoy día. Muchas gracias a todos. Sí, Eduardo. Bueno, invitar a todos, ¿no? Nosotros del 3 al 6 de diciembre estaremos en el segundo simposio internacional sobre protección radiológica en medicina. Al inicio, claramente, nosotros pudimos observar cuando Eduardo hizo la presentación de que el primer simposio se realizó en Arequipa y justamente abordar el tema del llamado de Bonn a la acción. Eso es lo que vamos a abordar en el tema, vamos a abordar en el simposio de diciembre. Va a ser netamente virtual. En estos días nosotros ya vamos a publicar más información, invitarles a que sigan nuestras redes, los canales de difusión, para que estén informados de este evento. Eso, Eduardo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a concluir con la reunión y cualquier cosa estamos coordinando. Gracias por participar.